Bueno, Listo. Vamos entonces a empezar. La última clase estuvimos viendo ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? Donde veíamos, todavía no quedó claro eso, vamos a hacer un ejercicio más y ya pasamos. Sí hicimos este ejercicio donde aplicábamos ya conceptos de velocidad y aceleración. Entonces, nos valíamos nosotros de este ejercicio que estaba acá. Sí, vamos al curso nuestro para hacer ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variado. A ver, aquí. O vamos a valernos de este ejercicio. No, este ejercicio no lo entendieron. Hay que trabajar todavía sobre las gráficas. Pero yo quiero hacer vamos a, de física de ustedes, que para hacer algo desde cero. Ya, velocidad, ok, aceleración, todo esto. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. está Bien, jugando. ¿perdón? ¿Quieres sacar punta? Ya. Muy bien, hoy día estamos martes. Bien, entonces nuestro objetivo hoy día es analizar bien las características del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? De los 16, y aplicar las ecuaciones matemáticas, febrero. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme variado no solo las tenemos en el texto, pero bueno, vamos a repasarlas. Usted tiene que recordar lo siguiente, en forma de síntesis, ¿no? Que en el movimiento rectilíneo uniforme tiene tres ecuaciones. ¿Cuál es esa primera ecuación? Que la rapidez es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Y que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Esto se cumple y que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, ¿no? Esto de aquí es cuando tenemos movimiento rectilíneo en una sola dirección, unidimensional, digamos, ¿sí? Unidimensional. El movimiento es en una línea recta. Eso quiere decir que está sobre el eje X, podemos decir. Aquí está la esferita moviéndose en línea recta, en una sola dimensión. Pero resulta que nosotros también tenemos estas ecuaciones, que la velocidad es igual al desplazamiento entre el intervalo de tiempo. También tenemos que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por la variación de tiempo. Y que el tiempo o variación del tiempo simplemente va a ser igual al desplazamiento dividido para la velocidad. Pero ¿esto cuándo sucede? Esto sucede cuando el movimiento es compuesto en dos dimensiones. Tridimensionalmente todavía no, eso se hace con ecuaciones vectoriales. Es decir, el movimiento está en este sentido. Ya está en el plano. Aquí está nuestra esferita moviéndose. Pero sigue todavía en línea recta. ¿Sí? Sigue en línea recta.
¿sí? Y existe movimiento ya tridimensionalmente, pero eso no lo ven todavía ustedes. A nivel de tecnología, no. Nivel de ingeniería y de masterado, sí. Sí se ve, a pesar de que se les puede dar una noción, después les doy una noción de cómo más o menos es esto. Pero ahí tienen que tener una herramienta muy poderosa que es el cálculo diferencial e integral para poder calcular curvas en el espacio. Entonces, no, por ahí no me meto. Si se dan cuenta, esto ya es en el plano. Entonces, ahí usted en el plano ya no va a utilizar estas fórmulas. Esto solo es cuando está en línea recta. Y este ya está en 2 dimensiones. En 3 dimensiones tiene otro tipo de fórmula. Ahí, por ejemplo, la posición, una formulita nomás. La posición ya tiene ecuaciones paramétricas. Puede, por ejemplo, aquí ser seno de t cuadrado menos 1, por acá t y por acá coseno. Coseno cuadrado de t. Esto es ya en el espacio. Una ecuación vectorial. Funciones vectoriales. No todavía. Así que no voy a dibujar, me quedo con estos dos. Bien, ahora por otro lado nosotros tenemos lo siguiente. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Esto tiene otras ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Asimismo, primero que el módulo de la aceleración es igual a la rapidez final menos la rapidez inicial entre tiempo. Sí, otra ecuación muy fundamental es que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más la aceleración por tiempo. Siguiendo esa misma línea, esto de aquí es aceleración media, ¿no? Cuando les piden hallar aceleración media, simplemente se le pone A. También tenemos que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Y tendríamos otra ecuación, déjame ver, 1, 2, 3, sí, que el desplazamiento o la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y la velocidad media en este es rapidez inicial más rapidez final sobre 2. Con este tipo de ecuaciones nosotros podemos calcular, por no decirlo, casi todos los problemas del movimiento rectilíneo uniforme variado, pero asimismo cuando nosotros tenemos que en una sola dirección. En el eje X. Un ratito. Bien, entonces, aquí nuevamente nosotros tenemos nuestra pelotita, ¿no es cierto?, de partícula que está moviéndose un ratito. Está moviéndose en esta dirección. ¿Cuál es la característica? Que la aceleración, pues, hace que la velocidad cambie en módulo. Entonces va a haber una velocidad mayor. Sí, están moviéndose en una sola dirección. Pero, ¿qué pasa cuando ya está también en el plano? Vamos a ver qué pasa. Parece que por aquí la confusión del estudiante, que no se ubica y dice, ¿cuál fórmula utilizo? ¿Por qué me da con vectores y por qué acá no me da con vectores? Y ya entonces ahorita le estoy haciendo una síntesis para que usted tenga clarito cuándo utilizar las fórmulas que debe de utilizar. Entonces aquí, nuevamente, casi parecido lo pongo, ¿no? Y vamos a hacer una pelotita por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Y otra por acá. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya no, la partícula ya no recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Bien, entonces tiene distintas velocidades. Cuando nosotros estamos acá en el plano,
Ya no utilizamos estas ecuaciones como tal escalares, sino de esta manera. Ahí decimos que la aceleración es un vector, es igual a la velocidad final, ¿sí? Menos la velocidad inicial entre el incremento del tiempo o la variación del tiempo. Viene a ser casi lo mismo, pero ya son vectores y los vectores tienen componentes I, J. No es esto, es escalar para una sola dirección. Entonces, ahora sí, cuando tenemos que hablar de la velocidad final que se despeja desde luego de la primera ecuación, es igual a la velocidad inicial más aceleración, que es un vector por el tiempo. Miren cómo para mí son las mismas fórmulas, pero el significado, el concepto es diferente. No hay que comparar entre rapidez, que es una magnitud escalar, y velocidad, que es una magnitud vectorial. Entonces, asimismo, ahí ya viene el desplazamiento, ya no distancia, el desplazamiento es un vector. Es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio, perdón, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. No sé si puse esta ecuación acá. Sí, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, recordemos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, la posición final puede ser igual a ¿qué? Al desplazamiento más la posición inicial. Entonces, en vez de poner esto, podemos escribir también que la posición final, ¿a qué es igual? Al desplazamiento, pero el desplazamiento es todo lo que está arriba. ¿Qué tengo que aumentarles? Simplemente la posición inicial. Entonces, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y lo mismo, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Y ustedes dicen, ¿cuál es la diferencia? Para mí es lo mismo. No, no, no. Ya van a ver que es diferente. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a esto que acabo de ver? Esta es la síntesis del movimiento rectilíneo uniforme variado. El resumen. De ahí sí podemos hacer ejercicios. ¿Preguntas? No, muy bien. Vamos a hacer ejercicios. A ver, déjeme trazar una vertical, una horizontal, perdón. Estos perritos, la bulla que hacen. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio entonces. Para que vean cómo se resuelven ciertos ejercicios. Ya. Nos vamos a inventar un ejercicio parecido como el que les tomé en el examen. Creo que fue en la prueba, no me acuerdo cuáles tomé. Dice, vamos a poner así. Dos autos separados, una distancia de, vamos a ponerle 50 metros, no, pongámosle una distancia de unos 60 metros. Se disponen en partir en la misma dirección y en el mismo sentido, el
auto A que está delante parte del reposo. Sí, reposo. Acelerando a razón de 0.5 metros por segundo cuadrado, ¿no? Metro por, aquí sí toca poner ecuación, ¿no? Insertar ecuación 0.5 metro. Ponemos aquí por segundo al cuadrado, ¿no? Segundo al cuadrado. Listo. Porque se regresa. Coma. 3 segundos después. 1, 2, 3. Pongámosle 5 segundos después. Coma. 5 segundos. 5 segundos. Vamos a hacer segundos después. El auto B, que está más atrás, parte también del reposo, acelerando a razón de 1.5, vamos a ponerle así mismo. Y esta aceleración está muy bajita, pongámosle 0.8, 0.8, razón de, acá pongámosle una aceleración de 2. Aceptar, vamos a poner aquí la ecuación, de 2 metros por segundo cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. Coma determinar. Determinar. Los puntos aparte. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo el auto B alcanza al auto A? Listo, ya vamos a corregir entonces. Vamos a ponerlo a un 16. Podemos ponerlo para que puedan leer ustedes. Autos, vean, separados. Dirección, razón. Tildado. Está corrigiendo un poquito esto. Vamos a hacerlo más acásito así. ¿Ya? Ahí está. Dice, dos autos separados una distancia de 60 metros y disponen a partir en la misma dirección y en el mismo sentido. El auto A que está delante, aquí hay una coma, ¿sí? Coma, parte del reposo acelerando a razón de 0,8 metros por segundo cuadrado. Coma, y 5 segundos después el auto B que está más atrás o que está detrás, pudimos haberle puesto, ¿no? El auto B que está, no pongámosle más atrás, que está detrás. Está detrás. Parte también del reposo. Repso, dice aquí. Reposo. Acelerando a razón de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces queremos determinar dónde y cuándo el auto B alcanza al auto A. Recuerden que el auto B es el que está más atrás y el auto A está más adelante. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Denme un segundo para ver algo.
Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Pongan atención. Estos ejercicios solo son de analizar. Primero vamos a hacer un gráfico. O no, primero saquemos los datos. Vamos a sacar los datos. Siempre saque datos. Ya, tenemos dos móviles, el móvil A y el móvil B. Bien, tenemos el móvil A y el móvil B. Dice dos autos separados a una distancia de 60 metros, ¿ya? Le disponen a partir. Lo que tenemos es que el móvil A tiene una aceleración y parte del reposo no, por lo tanto la velocidad inicial es igual a 0. Siempre que partan del reposo la velocidad inicial a 0, igual que el móvil B, velocidad inicial 0. Ya, la aceleración del móvil A es de 0.8, creo que le puse. Sí, 0.8 metros por segundo cuadrado. Mientras que la del móvil B es de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Esta es la del móvil A. Ya, vamos, tenemos el tiempo, 0,8, no tenemos más datos. La distancia que los separa, que sabemos que es la distancia de A a B, es de 60 metros. Esa es la distancia que los separa, tanto A como a B, ya. Bien, entonces, algo que nos interesa a nosotros aquí es el tiempo. Vamos a ver. Tenemos que volver a leer. Dos autos separados a una distancia ya, dirección. Verán, cuando el auto B parte, el tiempo de B. Vamos a poner el tiempo de A. El tiempo de A. ¿Qué pasa con el tiempo de B? Lo que va a utilizar el tiempo de A, el tiempo de B va a tomar, perdón, es el tiempo de A. Es el tiempo de B. El auto B está más atrás, ¿no es cierto? El auto A, B está más atrás. ¿Cómo relacionar estos 5 segundos? Suponiendo que están separados por aquí, ¿sí? Y en algún punto se van a encontrar. Entonces, lo que se demora el auto de atrás, que es el B, es este tiempo. Pero el de aquí se va a demorar el mismo tiempo del de acá, pero más 5 segundos. ¿Sí? Porque le está dando una ventaja. Esto hay que canalizarlo bien. ¿Sí? Es decir, ¿quién tiene más tiempo? El tiempo de A tiene el tiempo de B, que es lo que van a coincidir, pero más 5 segundos. ¿Sí? El tiempo de B no tiene nada porque él parte del reposo y lo alcanza. Pero el otro tiene el mismo tiempo que invierte B, pero más 5 segundos de diferencia, porque le da una ventaja de 5 segundos. Por lo tanto, el tiempo de B es el que vamos a calcular como incógnita, mientras que el tiempo de A va a ser igual al tiempo de B más 5 segundos. Listo, esto lo vamos a entender acá en la gráfica. Ya. Entonces aquí tenemos nuestro móvil A. Esto lo dibujaba yo bonito, estos pichirilos cuando estaba en el pizarrón. Ahora como estoy con el mouse, ya. Y van a encontrarse aquí en este punto C. La distancia que los separa a estos dos es de 60 metros. ¿Sí? Ahora, este parte del reposo, este móvil parte del reposo.
Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Este también parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Como los dos tienen aceleración, el movimiento de estos dos es de movimiento rectilíneo uniforme variado. Sí, ese es el tipo de movimiento que tienen los dos móviles, porque hay veces les mezclo, el uno tiene movimiento acelerado y el otro tiene movimiento rectilíneo. Listo. Entonces van a recorrer esta distancia. Vamos a suponer que la distancia que recorren es esta distancia X. Pero esta es la distancia que recorre el móvil, ¿quién? El móvil A. Entonces la distancia que recorre el móvil A es esta. Hasta aquí, hasta este punto de encuentro, ¿no? Recordemos que este es el móvil A y este es el móvil B. El móvil B es el que está más atrás. Entonces, la distancia que recorre A es esta distancia X, distancia del móvil A. Pero ojo, la distancia que recorre el móvil B es esta distancia que recorre el móvil B. ¿A qué es igual? Esa distancia va a ser igual a la distancia que recorre A más los 60 metros. Y ya está hecho mi gráfico, entonces yo ya sé lo que recorre A. Pero recuerden que la distancia de A es X, entonces no le pongo A, simplemente X. Entonces la distancia que recorre B es X más 60. ¿Alguna pregunta hasta ahí con el gráfico? No, ninguna buena. Entonces, ahora sí me lanzo a las ecuaciones matemáticas. Ya está. Yo quiero saber qué distancia recorre esto. Ya lo voy a calcular. Y quiero saber cuál es el tiempo que se invierte. ¿Sí? Mi incógnita aquí es el tiempo. El tiempo que se demora desde aquí hasta acá o también el tiempo que se demora desde aquí hasta acá. ¿Sí? Ese tiempo que está ahí, una magnitud escondida. Entonces vamos a resolver el problema. Empecemos con el móvil A. La distancia que recorre el móvil A va a ser igual. La distancia de A va a ser igual a la velocidad inicial en A por el tiempo de A más un medio de la aceleración en A por el tiempo de A al cuadrado. ¿Sí? Esa es la distancia que recorre el móvil A. Pero esa distancia es X. Porque miren, aquí dice distancia de A es X. X es igual a la velocidad inicial. Como partió del reposo, esto es 0. Entonces simplemente me queda un medio de la aceleración en A. Perdón, está mal.